Muchas gracias. Estoy un poco nerviosa, así que si se me lengua la traba, me perdonan. En el nombre del Señor, que sea Él el que ponga la palabra en mi boca. Pues a mí me tocó darles este bello libro. La verdad es que yo había escogido otro, pero pues el pastor se nos fue de viaje y pues me tocó este. Pero a través de que lo fui estudiando, me gustó muchísimo y lo que más me gustó es poder aplicar hoy en día lo que en este libro se va narrando. Y es lo que yo les voy a transmitir o lo que el Señor a través de mí les va a transmitir. Y es aplicar la Biblia hoy en día y ver cómo esta bella historia nos puede pasar a nosotros también. Vamos a hacer primeramente un recordatorio y recordemos que ya vimos el Pentateuco, ¿verdad? El último libro de estos 5 libros fue Deuteronomio y en él se ve cómo Moisés, lo último que hizo con el pueblo al llegar muy cerquita de Canaán, él ya no podía cruzar y él ya lo sabía, él ya sabía que no iba a poder entrar a la tierra prometida. Y él les hace ese legado al pueblo de Israel dándole sus 3 discursos, ¿recuerdan? Los 3 discursos en los que Moisés es la última vez que ve al pueblo y pues el pueblo decide cruzar el río Jordán. El río Jordán. Y entonces el único que logra pasar es Josué. Josué estuvo con Moisés todo el recorrido. Yo no sé por qué vivían tantos años en aquel entonces, ¿verdad? Pero aún así tuvo fuerzas para entrar y esperar esta bella historia. Vamos a ver estos 2 libros que son Josué y Jueces. En Jueces vamos a ver cómo durante el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, no fue necesario que luchara tanto, realmente luchó muy poco. La mayoría de las veces recibió en lugar de tener que intervenir, ¿verdad? Cómo fueron los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel para que ellos no murieran de hambre o no murieran de frío o simplemente no se perdieran más de la cuenta. Y en el libro de en el mismo libro de Josué, donde más tuvieron que luchar es una vez que entran a la tierra prometida. Y el libro de Jueces nos va a mostrar la triste historia de los primeros 350 años cuando ya estuvieron dentro de la tierra prometida y que por falta de compromiso se conducen a la derrota. Algo que me fascinó y es que para poder entender un poquito más esta bella historia, les voy a compartir. Josué significa Jehová salva. Y en griego la palabra Josué significa Jesús. Y Jesús ya sabemos que significa el Salvador. Entonces, si nosotros relacionamos que Josué es un tipo de Jesús, Egipto simboliza el mundo, el desierto en el cual estuvieron perdidos 40 años simboliza el pecado y que Canaán simboliza la tierra prometida, que es una vez que ya rebasan el pecado, podemos entender un poquito más a dónde nos está llevando esta historia, ¿verdad? Pues nos va a llevar a que Josué llevó al pueblo hasta la tierra prometida. Vamos a comenzar con las 2 divisiones del libro de Josué y se va a dividir, obviamente en la Biblia no dice que se divide en 2, ¿verdad? Lo vamos a hacer para entender un poquito más. Y vamos a dividir el libro de Jueces en 2 y va a ser la conquista de la tierra prometida y el reparto de la tierra prometida. Para la conquista, una vez que cruzaron, ¿se imaginan casi 2 millones de personas cruzando el río Jordán? Una vez que cruzaron y entraron en la tierra prometida, esa tierra que tanto soñaron sus padres y sus abuelos de esta nueva generación, una vez que llegaron ahí, la tierra prometida no estaba vacía. La tierra prometida ya tenía habitantes. Y esos habitantes no se iban a dejar tan fácil, ¿verdad? Es como si llegara alguien a tu casa y te quisiera sacar. No, pues te va a costar trabajo. Entonces, Josué sabía que no iba a ser fácil, que iba a tener que luchar por esa tierra, pero valía la pena. Y para eso se preparó bastante, junto con su gente. Y vamos a ver que se preparó de manera espiritual. ¿Por qué? Porque para que un líder espiritual siga siendo líder y siga siendo seguido por su gente, por su ejército, por su pueblo, es porque es esforzado y valiente.
debe de ser esforzado y valiente, tal y como nos dice la palabra. La palabra dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. A pesar de que veían una tierra repleta de gente difícil, ellos sabían y él sabía que tenía que transmitirle a su gente, a los que le estaban siguiendo, esa confianza, porque él era un líder espiritual esforzado y valiente. Y esto lo vemos precisamente en Josué 1:9. La segunda manera en cómo se preparó fue de manera militar. Aunque él era un varón que ya había sido, ¿se acuerdan? Que Moisés ya lo había mandado como parte de ser espía, a ver cómo era esa tierra y qué era lo que les esperaba. Él ya había ido y él ya tenía experiencia. Sin embargo, aún así, él quiso prevenirse. Y ahora le tocó a él mandar 2 espías y ver qué es lo que les esperaba. Cuando uno en nuestra vida secular, una vez que cruzamos el río Jordán, recuerden, vamos a ver que una vez que entramos a la tierra prometida, que es cuando ya conocemos a Cristo Jesús, ya pasamos por ese desierto. A algunos les costó 40 años, a otros no les costó tanto, pero finalmente atravesamos por un desierto que nosotros vivimos. Nosotros decidimos qué tanto tiempo estamos perdidos en ese desierto. A veces nos dicen y nos dicen y nos dicen y nosotros seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas, tal y como el pueblo de Israel lo hizo. Una vez que entramos a la tierra prometida, que es cuando conocemos a Cristo Jesús, pensamos que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser maravilloso. Y sí es cierto, la palabra no dice que no. Lo que sí dice es que no, las luchas espirituales no van a cesar, van a empezar a ser cada vez más fuertes. ¿Se dan cuenta cómo aún estando dentro de la tierra prometida, aún estando dentro del camino de Dios, nos tenemos que preparar, tenemos que ceñirnos militarmente hablando de esa armadura espiritual? Porque la batalla está dura y el informarnos nos va a ayudar a no confiar en nuestra experiencia tal y cual. Josué no confió en la suya y aún así se siguió preparando. Otra manera de prepararse fue geográficamente. La palabra nos muestra cómo la entrada a Canaán, la tierra prometida, fue tan milagrosa como fue la salida de Egipto. Cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, también el río Jordán se abrió y también pasaron casi 2 millones de personas totalmente secos. Igualito que cuando salieron de Egipto y se abrió el Mar Rojo. ¿Se dan cuenta cómo? Yo no sé qué haría yo hoy en día si Dios mostrara sus milagros así como en aquel entonces, pero yo me desespero al ver que la gente sigue igual de dura. A pesar de que ve tantos milagros, pero cuando me acuerdo de que yo soy igual, digo, o sea, a lo mejor se está abriendo mi mar rojo y yo sigo terca y me estoy dando cuenta que no me estoy mojando y que no me estoy hundiendo y aún así sigo terca. Es cuando me doy cuenta que pues estamos tan ciegos como ellos, ¿verdad? Entonces, geográficamente habla de 2 mares, de un mar y un río que se abrieron y que no se mojaron en absoluto sus pies. También se prepararon históricamente. Cuando todo el pueblo de Israel cruzó ese río Jordán, para no olvidar los milagros que habían hecho, Josué les indicó que tenían que sacar 12 piedras de ese río y ponerlas a la vista para que cada que vieran esas 12 piedras se acordaran del milagro que Dios se había hecho. Hoy en día, cuando Dios hace milagros, y el pastor nos los ha dicho muchas veces, a veces a un día, a una semana, a un mes o a un año, ya se nos olvidó. Y el pastor nos ha aconsejado, y es algo muy valioso, que nunca olvidemos apuntar, lleven un diario espiritual en donde apunten cuando están pasando por tiempo de crisis, cuando están pasando por esas pruebas, cuando están pasando por las consecuencias de una mala decisión, para que cuando ustedes volteen al paso de los años y vean esas 12 piedras y vean su libro espiritual, su diario espiritual, se acuerden de los milagros que Dios hace. Porque de otra manera nuestro corazón se empieza a endurecer, nuestra mente empieza a engañarnos y a decir, ya debe haber sido casualidad.
De seguro todo se acomodó. A lo mejor los astros dijeron que por ahí era, ¿verdad? Si me visto de color amarillo, seguro que me va a ir bien, porque es de la América. Ah, no es cierto. Ese fue comercial. Pero bueno, hay que darle la gloria a quien la merece y mucho cuidado de olvidarlo. Dios es celoso y le gusta ser reconocido y llevarse la honra y la gloria en todo momento, aunque nos esté yendo súper bien. Y otra manera de los preparativos fue de manera ceremonial. Toda esa nueva generación que logró llegar a la tierra prometida no sabía de las ceremonias que hacían sus antecesores. Los que salieron de Egipto ya sabían que tenía que haber una circuncisión, ya sabían que tenía que haber una Pascua, pero las nuevas generaciones no. Entonces, esa nueva generación, que en nuestro caso somos nosotros, cuando una vez que conocemos a Cristo ya somos nuevas criaturas, toda esa nueva generación se tuvo que preparar. En nuestro caso, nos tenemos que preparar y empezar a llevar nuestras ceremonias tal y como nos indica la palabra, que una vez que reconocemos que Cristo es el Señor y Salvador, lo tenemos que hacer de manera pública bautizándonos. También tenemos que llevar nuestra Santa Cena para no olvidar el pacto que Dios hizo. Todo lo que nos va marcando la Biblia son preparativos para cuando nos toque que nos repartan la tierra prometida. Entonces, de esa misma manera Josué se preparó para no olvidarse, para que la nueva generación no pensara que todo lo que llegó no les costó trabajo, tal y como nos toca a nosotros ver, que pensamos que así como por arte de magia aparecieron las cosas. Muchas veces nuestros padres tuvieron que doblar rodilla, ayunar, llorar, para que nosotros estuviéramos parados en la iglesia. Yo me acuerdo que mi padre oraba y mi madre oraba para que mi hermano y yo estuviéramos en la iglesia y en los caminos del Señor. No se nos debe de olvidar eso. Nuestros antecesores hacían eso. A nosotros nos toca aprender también que tenemos que orar por las nuevas generaciones. Ahora, una vez que Josué hizo los preparativos, armó 3 campañas militares. Estas campañas militares las hizo de manera organizada. Este hombre era todo un guerrero y hizo una campaña central, una campaña al sur y una campaña al norte, todo esto ubicado en el mapa de Canaán, ¿ok? Como no se ve muy grande, les voy a tratar de explicar. Y el mapa se divide en 3. La campaña central fue, Josué dijo que iban a ir a pelear por la tierra prometida y sacar a los que estaban invadiendo la tierra prometida, y estamos hablando de Jericó y de Jai. No sé si se pronuncia Jai o Ai, pero ahí está. Jericó, creo que todo mundo sabemos que cuando fueron a Jericó fue un rotundo éxito, ¿verdad? Porque la parte más importante de esta bella historia es que Josué obedeció. Josué es obediente, y aunque a veces no entendemos lo que Dios nos pide, yo creo que si hoy en día nos dijeran, ve y vas a dar 6 vueltas, 1 por día, y te vas a regresar, y el 7º día vas a dar 7 vueltas a voz de trompeta y grito en cuello, y se van a caer las murallas, con la generación que somos, yo creo que diríamos, ¿serio? No, y nuestros niños dirían, ¿por qué? O sea, hoy en día el por qué ya no es de los 3 años. Yo me acuerdo que cuando era pequeña, o sea, decían la edad del por qué, pero ahorita el por qué está en todas las edades. De 3 años, de 5 años, de adolescentes, de más grandes, pero siempre es por qué, por qué, por qué. Y si tu explicación me convence, lo hago. Y si no me convence, pues no lo voy a hacer. ¿Se dan cuenta cómo en aquel entonces, o sea, el hombre no preguntaba nada? Él obedecía y punto. ¿Por qué? Porque eres Dios y tú sabes que todo conviene a mi bien. Entonces, él obedeció, condujo a su gente alrededor de Jericó durante 6 días, dando vueltas 1 vez por día. El 7º día dio 7 vueltas, y en la 7ª vuelta siempre con el arca, que es la palabra de Dios. Y al 7º día
dieron el grito de guerra reclamando esa ciudad y las murallas cayeron. Pudieron entrar y sacar a todos los que ahí vivían. Una orden que les daba el Señor es que no se podían quedar con nada de lo que hubieran agarrado. ¿Ok? Esta parte es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Hoy en día, cuando nuestros jóvenes cumplen 18 años, o en su momento nosotros tenemos 18 años, lo primero que sabemos es que es libertad, ¿verdad? A los 18 años o en este país a los 21 somos libres. Libres de decidir lo que queramos para nuestro bien o para nuestro mal, pero finalmente es mi vida y ya yo sé lo que hago. En la Biblia no te habla de edades, en la Biblia te habla de obedece y obedece, si es que quieres que te vaya bien. Así fue como llegaron a Jai. En Jai no les fue tan bien. Dios igualmente dio una orden. Van a invadir esa ciudad. Ya la tienen entregada. Yo se las estoy entregando. Lo único que tienen que ir a hacer es reclamarla. Pero no se pueden quedar con nada del botín que ahí está. Tienen que matar todo lo que respire, todo lo que tenga vida. Y todo lo que es oro, plata, bronce, lo van a llevar, lo van a entregar en la presencia del Señor, como tesoro de parte del Señor. Por ahí hubo una personita que no obedeció, ¿verdad? Esto es interesante porque pertenecía a la tribu de Judá. Desde ahí vemos cómo el enemigo trató de deshacer, de exterminar la tribu y la genealogía por donde viene Jesús. De esa tribu salió Jesús. Entonces, este hombre, perteneciente a la tribu de Judá, se le hizo fácil quedarse con algo del botín y esconderlo. Trajo la ira de Dios, de Jehová, y ocasionó que sus hombres que Josué había mandado, pese a que era una ciudad muy pequeña, mucho más pequeña que Jericó, fueran muertos, no todos, hasta eso Dios tiene misericordia, pero los derrotaron, siendo muy pocos, derrotaron el ejército que había ido en nombre de Jehová. Y Josué se dolió tanto, pensó que Jehová se había apartado de él, que Jehová ya no estaba con él. Y algo que me llama mucho la atención es que Josué reconoció que la fuerza no era de ellos, que así fueran 3,000, 5,000, todo un ejército de 30,000 o fueran 2, la victoria ya era de ellos, lo único que tenían que hacer era obedecer. Obviamente Josué no sabía hasta que Jehová se lo reveló y se dio cuenta por medio de quién había llegado la tragedia. Castigó a todo un ejército por un hombre, castigó a toda una familia por un hombre. Es lo mismo que pasa hoy en nuestros días. Por una persona puede entrar la maldición a nuestro hogar. Por una persona nos puede ir mal en nuestra casa. Y por una persona podemos terminar con toda una generación. Porque aunque Dios nos ame y nos quiera, Él es celoso. Él es celoso y no va a permitir que combinemos la oscuridad con la luz. Él nos dice, haz esto y lo tienes que hacer. Si no, esas son nuestras malas decisiones. Josué se arrepiente, se duele y sabe por dónde llegó el problema y promete seguir las instrucciones y hacer que su gente lo siga. Regresan a la misma ciudad y obviamente Dios les da la victoria porque Dios cumple lo que promete. Esa fue la campaña central. Cuando llegan a la campaña del sur y a la campaña del norte, estas campañas que vamos a hacer, que son ejércitos que se distribuyen por todo Canaán, ganan victoria tras victoria, victoria tras victoria. ¿Por qué? Porque seguían una orden, porque seguían lo que Dios decía, porque Josué siempre fue un hombre obediente, siempre fue un hombre disciplinado, como nosotros, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Israel fue derrotado por ellos mismos. Se dieron cuenta que nadie los derrotó más que ellos. Sus malas decisiones los derrotaron. ¿Ok? A veces culpamos a Dios y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites esto? Yo que soy tan buena, yo que no le hago mal a nadie, yo que no mato a nadie, válgame Dios, ¿verdad? Pero nos vamos a los pecados más grandes para saber que
pero la derrota es nuestra porque nosotros solitos somos los que desobedecemos. Algo tan sencillo se convirtió en una tragedia. Ahora, en la campaña del sur y en la campaña del norte, todos los reyes y los ejércitos se reúnen para ir en contra de Israel. Y aun cuando son millones y miles de soldados, Israel los derrota. ¿Por qué? Porque ya aprendieron la lección. Hasta aquí vamos muy bien. ¿Por qué? Les quiero hacer algo que también en su momento me causó ruido. La fama de Josué, conforme iba avanzando en Canaán y iba conquistando la tierra, se iba proclamando. Josué era un hombre que cuando entró a la tierra, a Canaán, pues a lo mejor nadie lo había oído, ¿verdad? Pero conforme fue avanzando, fue conquistando, fue obedeciendo, fue terminando con toda la gente. La idea era que terminara con todos. Tenía que o sacarlos o matarlos. Todos estaban volteando a verlo. Aquí hay algo bien interesante. Mientras el pueblo de Israel caminó en el desierto, que recordemos que es una tipología del pecado, nadie volteaba a verlos, ¿verdad? Que no, ahí se podían morir y nada más Jehová los volteaba a ver. Lo mismo nos pasa a nosotros. Mientras estamos en el mundo, en Egipto, en el desierto, nadie nos voltea a ver. Pero el día que tú decides entrar a la tierra prometida y conquistarla, el enemigo revive junto contigo. Tú revives en el camino de Jesús, de Jehová, y el enemigo revive junto contigo. Y va a hacer lo imposible por derrotarte. Y así como estos hombres se juntaron, reyes y militares, para terminar con Josué y su gente, así con nosotros se reúnen huestes y potestades para terminar con nosotros. Porque aún estando dentro de la tierra prometida, tenemos que sacar la espada. Tenemos que armarnos de la coraza, porque nadie dijo que el camino una vez en la tierra prometida iba a ser entregado de a gratis. Tenemos que conquistar y luchar, porque nos puede ir mal y este hermoso libro nos los está demostrando. El libro de Josué únicamente se compone de victoria tras victoria tras victoria, ¿ok? Pero no así el libro de Jueces. Vamos a ver por qué. Una vez que Josué repartió la tierra, él hizo todo lo necesario por conquistar la tierra prometida, ¿ok? Lo que es Canaán. Pero ya que a las tribus les repartió su pedazo de tierra, más adelante viene el mapa, a cada uno de la tribu le repartió una parte según indicaciones de Jehová, ¿ok? Conforme iban llegando a su área, tenían que terminar de limpiarla. No había sido totalmente limpia todavía. Estamos hablando de que todavía había cananeos, todavía había gente que vivía allí. La obligación de cada jefe de la tribu era terminar por completo la obra que Josué había comenzado y que había abarcado lo más que pudo, pero Josué, entrado en años, ya no podía seguir luchando. Entonces les tocaba a ellos seguir la tarea que él le había enseñado. La debilidad del corazón de estos hombres es lo que después trae tragedia. ¿Por qué? Porque llegaban a sus terrenos y en lugar de hacer lo que Jehová les había indicado, que era mata o saca a la gente de la tierra prometida, ellos pues les dolía, ¿verdad? Y algunos los hacían esclavos, otros congeniaban con ellos, otros los dejaban viviendo por ahí cerquita, nada más no te acerques mucho, pero por ahí agarra un pedacito. Ese fue el grave problema y es lo que a nosotros nos pasa muy seguido. Seguimos coqueteando con el mundo. Cuando Dios dice, saca, limpia, purifica tu casa, y nosotros dejamos, ay, tantito, no pasa nada. Al fin lo tengo desde chiquita, me lo regalaron. Me imagino, no sé, a lo mejor la música, un ídolo, las creencias que tengo, o lo que ustedes quieran, gusten y manden de su vida anterior a lo que Dios les va indicando. Cuando uno llega a los pies de Cristo, la idea no es de deshazte de todo, no. Conforme vas conquistando la tierra prometida, vas limpiando, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú te vas dando cuenta que te hace daño.
Pero si como estos hombres, lo que fue la tribu de Dan, de Benjamín, de Efraín, de Zabulón, bellos nombres, pero lo que es estas tribus no sacaron a todos. Y por aquí empezó a llegar otra vez la tragedia. ¿Por qué? Porque se empezaron a casar hombres con mujeres de otras, de la tierra prometida, perdón, de la tribu de Israel. Se empezó a casar con esas mujeres, empezaron a coquetear con el pecado. Obviamente de ahí nacieron generaciones. Y esas de las cosas que Dios les había dicho que no podían juntarse con mujeres de los ídolos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque una vez que te juntas con ellas o con ellos, también te haces de esas ideas. Mentira que tú vas a convertir a la persona por amor. Ya, al fin me quiere un chorro y por amor va a dejar todo lo que es malo. No, yo me acuerdo cuando mi papá, ya empecé yo en la edad de que me gustaba fulanito, me gustaba menganito, me decía, fíjate muy bien que se acerquen a Cristo por amor a Cristo, porque si es por amor a ti, el día que se acabe, se acabó el amor a Cristo. Pero aun cuando tu relación con esa persona, hablando de un noviazgo, no continúe, si la persona se acercó a Cristo por amor a Cristo, él va a seguir ese camino. Entonces, es cierto, si nosotros pensamos que vamos a cambiar a la gente, nosotros no podemos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, desafortunadamente esto fue lo que les falló, el no tener un carácter firme, el no seguir obedientes y empezar a bajar la guardia y permitir que entrara el pecado otra vez a sus familias, a sus casas y a sus generaciones, es lo que les trajo. Aun cuando algo muy hermoso que les quiero compartir es que la tribu de Leví no tenía reparto de tierras. La tribu de Leví era la encargada de llevar la ley por todas las tribus esparcidas en la tierra prometida. Dentro de cada una de estas áreas tenían 4 casas que estaban dadas a los levitas para que nunca se olvidara la ley. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos protege en todos los ámbitos, en todos los, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, en todos lados de nuestra vida nos protege? Nos dice cómo, no dejes de lado, lleva la ley a todos lados. Pero aún con todo y esto, el coquetear con el mundo trae problemas. Así llegamos al libro de Jueces. Y el libro de Jueces trae algo que se llaman apostasías. Y tristemente, como decía el pastor Enrique, esta era una época en la que únicamente se regían por Dios, que es la teocracia. No tenían un rey y ellos seguían únicamente las indicaciones de Dios. Pero no les fue suficiente, o sea, tantos milagros, tantas cosas hermosas que Dios les permitió vivir y no les fue suficiente. Cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que a sus ojos era bueno. Y esto empezó a ser un problema, ¿ok? Fue hasta el rey Saúl, que ya va a ser el siguiente libro que vamos a estudiar, hasta que llegó el primer rey, y eso porque la gente lo pide. Porque para Dios no era necesario. La ley de Dios era más que suficiente, pero no lo pensaba así el hombre. Tenemos un cuadro más adelante en donde vamos a ver cómo Josué. En el libro de Josué se habla de victoria, libertad, fe, progreso, fidelidad al Señor, fuerza, sentido de unidad. Ven todo lo bello que vivieron durante ese momento, pero llega el libro de Jueces y empiezan a renegar. ¿Cómo? O sea, yo quiero ver a alguien. Si los ojos no lo ven, no lo creo. ¿Verdad? Entonces yo quiero ver a alguien, si no, pues yo voy a hacer lo que conforme a mi voluntad esté bien. Y entonces empieza a llegar la derrota, la servidumbre, la incredulidad, la declinación, la apostasía, la debilidad y la anarquía. Dentro de todo esto, aún así dentro de todo esto, la mano de Dios está con su pueblo. ¿Ok? Ahorita les voy a decir por qué. En nuestro siguiente cuadro vemos todos los años desperdiciados. Ahora en día no nos podemos dar ese lujo. No vivimos tantos años. O sea, no vivimos tantos años como para darnos el lujo de estar en opresión 18 años, 40 años.
Si tú fuiste llamado a los pies de Cristo a temprana edad, gloria a Dios. Pero si no, y ya fuiste llamado cuando ya estás entrado en años, apúrate a que tus años sean de paz, a que tus años sean no sean de opresión, sino que sean de obediencia. Dios lo único que nos pide es un corazón obediente. Todos los jueces que durante el libro de Jueces se ven son demasiados, pero los jueces mayores fueron ayudados por jueces menores. Los jueces que están entre paréntesis son jueces menores que se cree que se manejaron de manera local. ¿Por qué? Porque ya era tanta la gente que era necesario que siguieran ayudando al pueblo a tomar sabias decisiones. Algo que viene más adelante son los 5 pasos de la apostasía. El libro de Jueces se resume en esto, ¿ok? Los 5 ciclos de la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cuando lo que yo creo empieza a perder sentido para mí. Ya no creo, mis creencias ya no son sólidas, empieza a debilitarse mi fe y empiezo a dudar de lo que en un momento yo creí. Esa es la apostasía. Una vez que tú te empiezas a debilitar y que renuncias a tus creencias, el enemigo entra. En la palabra nos dice que tengas cuidado porque tú limpias tu casa, pero hablando de tu corazón, de tu vida, y el enemigo se va. Pero si tú no continúas limpiándola y te confías, el enemigo regresa y no regresa solo, regresa acompañado. Entonces ya no vas a tener que sacar a uno, sino a 2 o 3. En un principio a lo mejor nada más tuviste que luchar con un vicio, con una adicción, pero si tú renuncias a eso y le quitas el crédito a Dios, que es lo que les decía de escribir los milagros y no olvidar lo que Dios ha hecho, si nosotros nos olvidamos de los milagros que Dios hizo, es cuando se empieza la apostasía. Aún en la vida actual, tu corazón empieza a ser apóstata, empieza a perder fuerza en lo que crees. Y entonces el enemigo regresa y regresa reforzado. Dicen que las segundas partes no son buenas, pero créanme que en el mundo espiritual regresan peor. Entonces, una vez que llega la apostasía, porque tú renuncias a tus creencias, viene la opresión. El enemigo está feliz de que tú empieces a dudar de que el camino que escogiste es el correcto. Y va a regresar con fuerza. Y es cuando dices, ay Dios, me iba mejor antes de conocer a Cristo. Ahora me va peor. Antes no tenía problemas con mis vecinos, ni con mi marido, ni con mis hijos, y ahora ve nada más. Recuerda que estás en la tierra prometida, ya llegaste ahí, pero no por eso la has vaciado. Tienes que vaciarla y tienes que seguir conquistando, porque aun cuando quedara vacía, si tú no te cuidas y cubres todos tus sectores, vuelve a llegar el enemigo, ¿ok? Esa opresión llega con el enemigo y llegó con todo el pueblo de Israel. En cada una de las fases que vimos, llegó la nación opresora, llegó con Mesopotamia, con Moab, con los filisteos, con Canaán, con Madián, con Amón, y nuevamente regresaron los filisteos. En la vida actual pueden ser vicios, pueden ser adicciones, pueden ser malas amistades que llegan otra vez a corromperte. Ven, ándale, hace mucho que no te tomas una con nosotros. Vente, primero están tus amigos. Hace poquito escuché algo así cuando nos estaban invitando un domingo a comer y mi marido le dijo, no, es que tengo que ir a la iglesia, me toca dar la clase de los niños. O sea, estás dejando a tu familia. ¿Estás dejando a tus amigos por ir a la iglesia? Y le digo a la persona, le digo, pues sí, porque si no va a la iglesia se queda sin familia y sin amigos. Digo, entonces, mejor. Hay que tener mucho cuidado porque ahí llega la opresión, ¿ok? Aún así, mientras el Espíritu Santo siga moviéndose en nuestras vidas, tenemos esperanza, porque es cuando llega el arrepentimiento. El arrepentimiento llega cuando el Espíritu Santo hace su labor. Recuerden que el Espíritu Santo vive en nosotros y si hemos fortalecido nuestro Espíritu Santo,
es seguro que va a ganar él. Pero si empezamos a oprimirlo y a dejarlo sentado en un rincón y no te metas, no hagas, no opines, es mi vida, es mi opinión, se va a hacer débil, ¿ok? Pero ese arrepentimiento es cuando empezamos de repente nos llega esa vocecita de que en algún momento yo sabía que esto estaba mal. ¿En qué momento me salí? ¿En qué momento torcí mi camino? No importa que regreses a la iglesia derrotado, que regreses a la iglesia arrepentido, que regreses a la iglesia dolido, no te dé vergüenza. ¿Por qué? Porque la peor trampa del enemigo es decir, yo voy a ir a la iglesia hasta que esté bien. Nunca vas a estar bien. Fuera del camino de Dios nunca vamos a estar bien. Mejor aquí que afuera. ¿Ok? Es ahí el arrepentimiento. Una vez que llega el arrepentimiento, llega la liberación. Esa liberación que Dios te da de saber que eres perdonado en todo momento mientras tu corazón sea genuino, mientras de veras le pidas perdón a Dios de corazón, llega la liberación y con él la paz. Todas las veces que el pueblo de Dios cayó, es triste, pero ustedes lean el libro de Jueces y dice, 6 veces dice lo mismo. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Volvieron a hacer lo malo, o sea, es el pueblo escogido. ¿Qué me puedo esperar yo? Es el pueblo escogido y volvió a hacer lo malo. Pero lo hermoso es que Dios los volvió a perdonar. Entonces, mientras tengamos la oportunidad, no la desperdiciemos. Y aún así, no crean que el arrepentimiento llega de a gratis, ¿eh? Si tú no estás arrepentido de corazón y te duele lo que hiciste, únicamente es palabrería y no sube. Tienes que tener cuidado de no jugar y de no estar tantos años en esclavitud. Porque en una de esas, mientras tengas vida, tienes esperanza, pero si Dios te llama esta noche y tú sigues esperando al fin de semana que pase la fiesta, ya después me arrepiento, igual y no llega la oportunidad de arrepentirse. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a llegar a una conclusión y bueno, esta es la conclusión que se obtiene del libro de Jueces. ¿En qué fracasó Israel? Israel fracasó en 2 cosas y tomemos esta palabra como nuestra. Nosotros somos el pueblo escogido, ¿ok? No porque hayamos nacido en Israel, sino porque nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Entonces somos la nación escogida. ¿En qué fracasó Israel? En que no destruyeron ni derrotaron a los cananeos, sino que la conquista fue a medias, no limpiaron su casa por completo. Siempre que hay una derrota a medias, siempre que hay una conquista a medias, hay una derrota. No podemos ser tibios, tenemos que ser o fríos o calientes, pero no coquetees con el pecado. Número 2, no solo no derrotaron, sino que Israel hizo pactos y contrajeron matrimonios entre sí. ¿Ok? Muchos de nosotros ya somos casados o a lo mejor tuvimos ya una relación. Pero a eso se refiere, a que no coquetees con el pecado, a que no te mezcles con las tinieblas, a que no coquetees con el mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hiciste un matrimonio con una persona, pero sí hiciste un matrimonio con una ideología, con una creencia, tú coqueteaste y te casaste con esa idea del mundo. No estamos hablando de un matrimonio a lo mejor hombre-mujer, sino con las ideas que hoy en día se nos están metiendo en la cabeza que pues el niño tiene derecho a escoger qué sexo va a ser. El casarte con esa idea ya hizo un matrimonio de las tinieblas con la luz. El permitir siquiera que en tu mente entre ese pensamiento de que tienen el derecho a escoger, ya con eso ya hiciste un matrimonio, ya casaste tus ideas y eso es cuando empiezas a ensuciar tu casa nuevamente. La raíz de los apuros de Israel fue su quebrantamiento una y otra vez de la ley de Dios, resultando en la declinación social, política y en el aumento de inmoralidad y finalmente en la desintegración total de la nación. ¿Cuántos años ha sufrido el pueblo de Israel? No permitamos que a nosotros nos pase lo mismo. Estamos siendo bombardeados por muchas ideas, bombardeados por muchas creencias,
tengan cuidado, no nada más ustedes, yo creo que todos los que estamos ahorita aquí, de alguna u otra manera ya hemos comprendido, por eso estamos aquí. Pero somos los Josués de nuestra casa. Tenemos que ayudar a todos los que vienen atrás de nosotros a conquistar la tierra prometida, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Todos ellos son a los que tenemos que guiar a la tierra prometida. Pues esa es la parte que me tocó a mí compartir con ustedes. Este bello libro, voy a hacer propaganda. Estas clases, ¿les gustó? Estas clases vienen en el libro de INSTE. Esta iglesia se ha dedicado a preparar soldados y cada curso, cada plática, cada conferencia que nos invita es para prepararnos, para que no vengan gigantes y nos derroten. Si alguno de ustedes tiene las ganas de seguir preparándose en el camino de Dios, hay muchas maneras y este es un curso muy sencillo que la iglesia está permitiendo llevar a cabo a tu paso, a tu ritmo, porque tú estudias en 3 semanas y ya nada más vienes un día de la semana y haces tu examen y vas avanzando un libro por semana y viene tan rico y tan entendible que es cuando entiendes muchas cosas así que yo no entendía. O sea, yo cuando iba a entender que Canaán, que Moab, que los cananeos, que Zabulón, pues así fue como entendí que todo eso únicamente es transportarlo al hoy en día para saber que es mi tierra prometida y que yo soy Josué. Gloria a Dios. Gracias. Dios siga fortaleciendo a nuestra hermana. Qué clase tan clarita, ¿verdad? Más clara ni el agua, ¿verdad? Gracias a Dios por esta sierva, estos siervos de Dios que tiene, que nos da la oportunidad de prepararnos. Muchas veces podemos pensar, quisiera estar en sus zapatos de mi hermana, qué clarito, qué específica su clase, ¿verdad? Créame lo que todos podemos. Yo me preparé con 4 años en el Instituto Bíblico y créame lo que ahorita en estas fechas, al lugar donde yo voy, muy pocas personas son mayores que yo. Por lo regular, puro joven, mucho más jóvenes que yo, y ahí estaba yo en ese Instituto Bíblico. Me sentía tan afortunado de estar con esos jóvenes que tienen su mente fresca, tienen su mente preparada. Quizás muchos de ellos no tenían mucho, que habían ya dejado sus estudios, ya titulados en el presente, pero sin embargo, ahí estaba este pastorcillo de pacotilla con esos jóvenes ahí. Una ocasión, dice uno de los maestros, cuando estábamos en el examen, le llevé yo mi examen, yo creo que fui como el número 6, y les dice al resto de los alumnos, dice, un momento, los voy a interrumpir un poquito. Dicen, miren, el hermano Enrique me acaba de entregar un 100% en su calificación. Así es que ustedes no tienen ningún pretexto para que me reprueben este examen. Y gracias a Dios, Dios me dio la oportunidad de graduarme con honores. Me escogió para ser el líder de todo ese grupo de 40 personas, que estábamos ahí presentes. Pero créanmelo, que no está en el saber, no está en el cuánto nosotros nos aprendemos los libros de la Biblia de memoria, no está en cuán inteligentes somos. Todo está en la obediencia. Ya escuchamos ahorita. Si quieren saber más, métanse ahí en el libro de Jueces, en el libro, en el capítulo 6 y 7, cuando Dios escoge a Gedeón. Dice un jovencito que estaba escondido y le decía, levántate joven, valiente y esforzado, porque yo te he escogido para que saques de la esclavitud al pueblo de Israel. Y él no se la cree, dice, ¿cómo crees? Si él está escondido, parbeando un poco de trigo. Dice, yo valiente y esforzado, si tú estás conmigo, ¿por qué has permitido
que entregar al pueblo de Israel con los enemigos. Él no lo creía. Tan interesante, en el capítulo 7 dice, cuando le entrega a Dios, le da la oportunidad para que saque de la esclavitud al pueblo de Israel, dice, levanta un censo, y él contó 32,000 soldados. Los preparó, dice, porque Dios ha entregado a nuestros enemigos en nuestras manos y vamos a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Pero cuando son 32,000 soldados, dice el Señor, dice, pero son muchos. Dice, háblales al oído y diles que todo aquel que tenga miedo, que se retire y que no vaya a pelear. Dice, y se retiraron 22,000 soldados se retiraron de las tropas y únicamente quedaron 10,000. Y cuando quedaron 10,000 soldados, dice que el Señor dice, aún me parecen muchos. Dice, llévalos a beber agua del arroyo. Dice, y toda aquella persona, dice, que beba agua del arroyo, allí yo te voy a decir quiénes son los que van a ir a pelear y quiénes son los que se tienen que retirar de la tropa. De las tropas se retiraron 9,700 soldados se retiraron y quedaron 300 gedeones, 300 personas. ¿Por qué? Dice, porque aún 10,000 se le hacían muchos. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué Él permitió que se retiraran 9,700 soldados y que quedaran únicamente 300 soldados? ¿Cómo Dios iba a identificar quién eran los que calificaban para quedarse al lado de Gedeón y cuáles son los que tenían que retirarse? Dice que todos los 9,700 soldados bebieron agua como los caballos. Dice, ¿cómo beben agua los caballos? Dice, completamente con la cabeza metida en el agua, distraídos completamente, despreocupados. Y sin embargo los 300 soldados, los que se quedaron con Gedeón, dice, bebieron agua como los perrillos. Dice, como los perrillos, ¿verdad? Dice, con la mano y con la lengua, dice, y volteando para todos lados, dijo, estos son los que no están distraídos. Estos son los que están al pendiente del enemigo. Siempre van a estar vigilando que no los sorprenda el enemigo. O sea, personas, y con esos Dios entregó al pueblo, le entregó a los enemigos al pueblo de Israel. ¿De cuáles soldados usted quiere ser? ¿De los 22,000 que se retiraron porque tuvieron miedo? ¿De los 10,000 que no fueron lo suficiente humildes para poder servirle como Dios quería? ¿O como los 300 gedeones? Como los 300 gedeones es recomendado que nosotros estemos siempre preparados cuando el enemigo viene a sorprendernos. Ahorita en la clase escuchábamos completamente muy claro, dice, ¿de qué manera el enemigo viene o de qué manera Satanás nos pone la trampa para que nosotros caigamos? Siempre el pecado viene por un pensamiento chiquito. No pasa nada. Un pensamiento chiquito. Cuidado con ese teléfono inteligente, cuidado con la tablet, cuidado con lo que tú estás viendo allí en la internet. Al fin y al cabo no pasa nada, ¿verdad? Poquito, ¿qué tanto es poquito? ¿Sí? Y al rato tu mente inconscientemente cae otra vez ahí a esa misma página. Borra toda esa basura. Es de la manera que el enemigo te sorprende y se mete a ti, y al rato el Espíritu de Dios, bien, gracias, está durmiendo, porque lo tenemos ahí. Acabamos vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Bien, vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar, y en nuestra oración vamos a orar por nuestro pastor, por nuestra pastora, por las personas que le andan acompañando por allá y por todos los pastores que están ahorita reunidos, alimentándose saludablemente para traernos alimento fresco para con nosotros. Señor, te damos gracias a esta hora, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estar ante tu presencia.
Gracias, Señor, por esta gran bendición, por esta enseñanza, Señor, que nos has traído el día de hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. No tan solo que seamos oidores, Señor, sino que seamos hacedores de la palabra. También te pedimos, Señor, de una manera tan especial, Señor, a todos los pastores que están reunidos ahorita recibiendo ese alimento espiritual, Señor, para guiar las iglesias con propósito, Señor. Te damos gracias, llénalos de bendiciones, Señor, que se estén pasando un momento y un tiempo saludable y bastante provechoso, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Y el pueblo dice amén y amén. Denle un aplauso grande al Señor y estamos despedidos y que Dios me les bendiga.